¿Quién manda en México? ¿El gobierno o el narcotráfico? Es un análisis muy, muy importante. Pues más que un análisis, yo pienso que es un debate que está constantemente. Tú que estás mucho en vivos, yo que desde tiempos que 2021-22 me metí en vivos de TikTok de la seguridad, o incluso lo veo aquí con mucha gente que me dice, pues es que el gobierno debería ya mandar a la Guardia Nacional y desvivirlos a todos y ya con eso resolverían, solamente que no tienen huevos. Así me lo han tirado muchísima gente. Es tema para mí de un largo análisis. Yo diría que el tema de seguridad principalmente se debe a temas de la población. O sea, el narcotráfico existe desde hace ya mucho tiempo aquí en México. Creo que a principios de la época, hasta puedo decirte, por ejemplo, desde Cedillo o Díaz Ordaz. ¿Sabes cómo yo lo divido? Porque obviamente el contexto internacional geopolítico es el que determina desde dónde inició el narcotráfico. Todo el tema de la siembra, cultivo y producción de estupefacientes se empezaron a usar mucho en las guerras mundiales. Ya lo podemos ver desde la Segunda Guerra Mundial para que los nazis pudieran llegar a Francia en friegues porque venían súper drogados con un medicamento especial que le daban a los soldados en Alemania. Incluso la Coca-Cola se dice, ¿no? Se dice que la Coca-Cola también. Entonces, en México, ¿quién nos vino a enseñar cómo sembrar y cómo hacer todo eso? Estados Unidos. Entonces, encontró los lugares perfectos para venir a sembrar y empezó el cultivo. ¿Cuándo se empezó a intensificar más? En Vietnam. En Vietnam muchos de los veteranos, cuando terminaron la guerra y cuando salieron ya todos bien mal de la cabeza, pues en Estados Unidos no había tanta cantidad o no, todavía no existía tanta droga como para poderse ellos surtir. Entonces muchos por eso vinieron a México y a países latinoamericanos. Colombia fue otro país donde también se utilizó bastante para el sembradío de la cocaína. Bolivia también, muchos de esos países de Latinoamérica. Entonces, si nos partimos desde ahí y vamos avanzando, podemos ver que principalmente el problema viene de Estados Unidos, no es de México. Ok, problema raíz de Estados Unidos, entonces. Ahora, ¿qué conlleva esto que es ilegal? Muchos han dicho, no, pues que lo legalicen, que lo hagan para todos. Ya actualmente está como legalizado un poco para términos médicos, que debes de tener receta, que porque alguna enfermedad que tú tengas, pues necesitas, no sé, marihuana, que es la más regulada. Ok. Pero al estar ilegal, genera un negocio que le afecta tanto al consumidor, tanto al que la produce y tanto al mercado completo, a mi parecer. ¿Por qué? Porque ¿quién gana en alguien que vende drogas? Gana, obviamente, al que le compran armas, porque pues ocupa cuidar su negocio, porque siempre hay peleas, todos quieren ser parte del negocio, todos quieren tener un cachito. Exacto. Después ganan, pues, no sé, las de las camionetas, gana los que necesitan vender una casa de millones y millones de dólares, pues no cualquiera tiene, pues un narcotraficante tal vez lo tenga. Entonces, es un mercado que conecta a otros mercados. Más aparte, el lavado de dinero es una de las cosas más, se podría decir, que no entiende la gente cómo funciona. Y cuando tú lo entiendes, te das cuenta que un lavado de dinero le ayuda muchísimo a sistemas públicos como el SAT. El SAT se beneficia muchísimo del lavado de dinero porque es dinero que está siendo inyectado por parte de personas que no tenía contabilizado. Es dinero, como dicen que... Es como cuando te encuentras 20 pesos en tu bolsa y de que, ¡ay! 20 pesos. No lo contabilizabas, pero ya es parte y ya lo cuentas como para tus números de lo que vayas a hacer en el día. Es lo mismo. Entonces, muchos mercados se favorecen de eso. Ahora, muchos dicen, ¿por qué no lo hacen como Bukele? ¿Por qué México no resuelve el problema de inseguridad como lo hizo Nayib Bukele en El Salvador? Por muchas razones. Mayor poder de fuego de los cárteles mexicanos y, por obvias razones, territorio y la situación de su población. O sea, no puedes comparar el tamaño de México con el del Salvador. O sea, para nada. O sea, es un análisis bastante patético. Yo diría que pues ni siquiera es para analizarlo ni nada de eso. O sea, simplemente descartarlo así de fácil. Porque ¿cómo vas a pelear contra pandilleros, con cuchillos, con armas cortas y vas a pelear con cárteles mexicanos altamente armados por Estados Unidos, con tecnología militar avanzada, coches blindados, calibre 50, RPG? Mira, O sea, no. Si tuviéramos el narcotráfico que se vio
antes de Calderón, yo diría que Vicente Fox, con todos hacia atrás, todos los expresidentes antes de Calderón, probablemente sí estuviéramos en algo parecido a Nayib Bukele y se podría hacer lo que tú acabas de decir. Calderón vino a profesionalizar, yo sí le digo, el narcotráfico. ¿Por qué? Porque como lo acabas de decir, antes solamente eran pues personas que sembraban, que hacían, pues vendían drogas y hacían negocio de este tipo de consumos. Pero era algo pequeño, o sea, era algo así casi de familias, era algo muy, muy diminuto. Pero lo que pasa es que llega Felipe Calderón, ya empieza 2006, hace la guerra contra el narcotráfico y ya está comprobado que Genaro García Luna comprobadísimo y demás ayudantes que apenas acaban de meter a Palomino otra vez a la prisión y que no va a salir. ¿Qué sucede? Se unen con un cartel, que fue el cártel de Sinaloa. Exactamente. ¿Qué sucede con esto? Tanto el ejército como el narco aprenden cosas de uno del otro. ¿Qué aprenden los cárteles? Aprenden cosas que el ejército pues ya sabía. El hacer una emboscada, el desvivir gente en ácido, incluso cómo cocinar ciertas cosas, porque ahí también hay ingenieros, ahí también hay químicos, ahí también hay muchas personas. Entrenamiento militar. Entonces ya no son como, por ejemplo, los pandilleros de que yo soy el jefe y tú que me caes bien eres mi compa. No. Acá con los cárteles no es yo, no sé, yo el Chapo, ¿tú qué sabes hacer? No, pues yo no soy nada, me caes. Ah, no, tú no me sirves. ¿Sabes qué? Consígueme a alguien experto en seguridad y tú eres mi jefe de seguridad. Ustedes son mis guardaespaldas, ustedes son mi grupo alfa, ustedes son los de respuesta. Si alguien viene y me ataca, ustedes tienen que llegar. O sea, ya estrategia, bien. También ha habido personas que han dado sus relatos de que dice, yo les generé teléfonos satelitales al narcotráfico para que ellos pudieran comunicarse entre ellos sin que fueran rastreados. Entonces, ya estamos hablando de... Muchos lo van a tomar mal y van a quererme poner como que yo estoy diciendo que sí son terroristas, pero no. Incluso hay de terroristas a terroristas. Yo diría que el narcotráfico son grupos paramilitares o milicias. Yo digo que son más milicias. Donde ejemplos... Lo que vimos en Colombia, lo que alguna vez vimos en El Salvador. En El Salvador, precisamente. La guerra civil en El Salvador creo que fueron igual en los 90s, cuando se enfrentaron los campesinos contra el Ejército Nacional, que el Ejército Nacional tenía a soldados estadounidenses que los estaban adiestrando. Entonces, eso es lo que se está enfrentando México. O sea, sí es como un tipo de revolucionarios, tipo de guerra civil, tipo de milicia, pero obviamente tienen un interés privado. No es como, por ejemplo, la Revolución Mexicana. Yo diría que estamos enfrentando a los Panchos Villas, a los Zapatas. O sea, y no estoy diciendo de una forma en la que ellos eran criminales, sino que estoy hablando del poder que tenían de armamento y de organización. Esos comienzan por un lado. Lo segundo, ¿qué tipo de armas manejan? De alto poderío militar, indiscutiblemente. Lo podemos ver, por ejemplo, en el tema del Culiacanazo. O sea, ves a una persona literal, hay un video de una persona tirada en el suelo combatiendo al ejército con un Barrett calibre 50. ¿De dónde consiguieron un Barrett calibre 50? Literalmente es un rifle de alto poder. Es para blindaje. Y otra cosa, uno de los temas más interesantes es la estrategia que se llevó en el tema del Culiacanazo. Que en mi opinión, el tema de la liberación de El Hijo del Chapo, para mí fue un total acierto. ¿Por qué? Porque literalmente tenían amenazado a toda la ciudad. Habían secuestrado 2 camiones de combustible, o no recuerdo, creo que era de gas, etcétera, y habían amenazado de que si no lo liberaran, iban a soltar pues esos dos camiones en puntos estratégicos de la ciudad y los iban a hacer explotar. O sea, aunque López Obrador hubiese tomado la decisión de quedarse ahí con la captura del Hijo del Chapo, güey, los medios de comunicación lo iban a acabar, lo iban a destrozar, porque ¿qué hubiese pasado si explotaran en esos 2 puntos el cártel? Iban a morir un montón de personas. Iba a ser un fuego colateral grandísimo. Daños colaterales que con el gobierno de Calderón, que es lo que muchos no entienden, se tuvo que pagar. Exactamente. Los miles y millones de personas que fallecieron en ese fuego cruzado, que fue un fuego cruzado entre gobierno
Cártel de Sinaloa contra los demás cárteles que existen, los Arellano Félix, los Caballeros Templarios, etcétera. Entonces, lo que yo te decía, el cártel aprende algo del gobierno, pero el ejército también aprende algo de los cárteles. ¿Qué es? El negocio. Militares ahora sí que se veían entre ellos de que, oye, gano un cuarto o ni un cuarto de lo que genera este cuate en un día y yo me estoy partiendo lomo, todo lo que sea. Arriesgo mi vida. Exacto. Entonces dice, mejor me uno a él, soy su líder, les enseño cómo hacer las cosas y yo vivo como millonario. Exactamente. De hecho, así se creó el parte del cartel de los Zetas. Así, literal. Un cártel conformado por exfuerzas especiales de México. Yo diría que en el gobierno de Felipe Calderón, toda organización criminal del narcotráfico tuvo ya su punto. Todos los cárteles más importantes se originaron en el gobierno de Felipe Calderón. Porque fíjate, una cosa que dijo López Obrador, por ejemplo, del gobierno de Fox, es que hizo una cosa bien, no aumentar el índice delictivo ni los homicidios dolosos. El propio Andrés Manuel en la mañanera mostraba siempre la gráfica en cuestión de homicidios dolosos. ¿Qué hacía López Obrador? Comparaba a los sexenios. Dijo, oye, ¿por qué entonces Vicente Fox solamente aumentó en cuestión de homicidios dolosos 1.8% en todo el sexenio? Y es gobierno panista. Después vino su antecesor, Felipe Calderón, y dispara todos los homicidios a más de 200%. Porque era una guerra. Exactamente. Entonces, si estás viendo que que Fox, tu compañero, estaba literalmente pues en un equilibrio, ¿por qué vienes y le declaras la guerra al narcotráfico y aumentas los homicidios dolosos? Así de fácil. O sea, ¿por qué directamente la guerra? No tiene ningún sustento, ni siquiera militar, un sustento de análisis. ¿Por qué eso? Porque era un negocio. O sea, actualmente Calderón no ha sido llamado a declarar, tampoco ha sido acusado, pero es un negocio. ¿Por qué? Porque el tema del narcotráfico es un tema muy touchy y peligroso. Y se necesita entender desde un punto de vista de cuánto dinero se puede generar con el narcotráfico. ¿Cuántos millones hay y existen actualmente circulando? No solamente en México. O sea, recientemente se encontró un laboratorio de fentanilo en... ¿cómo se llama este país? Bueno, es en el continente africano. Ahí es donde encontraron uno del cártel Jalisco Nueva Generación. Hasta allá. Entonces, estamos hablando que todo el dinero que genera no solamente le cae a México, sino también le conviene a Estados Unidos. Y así como también hay corruptos como Genaro García Luna y Felipe Calderón, entonces hay también en la DEA, hay también en la CIA y también tienen sus propios negocios y quieren sus propias riquezas, porque en este mundo capitalista todos queremos dinero. Hasta uno, todo. El que te diga que no, te está mintiendo. Entonces, es muy sencillo ver esto. ¿Qué es lo que descubrió Fox? Que era un negocio el narcotráfico. ¿Y qué descubrió Calderón? Que es un gran negociazo y que todos se pudieron beneficiar. Él, su esposa. ¿Y a quién le echaron la culpa al final? A Genaro García Luna. Se fue un policía a la cárcel. No se fue un político. ¿Qué político ha ido a la cárcel hasta ahorita de Felipe Calderón? Ninguno. No hay ninguno. Ni los van a ver porque... ¿Por qué crees que se llevaron a Genaro García Luna en friega a Estados Unidos? ¿O por qué no lo han traído para acá? ¿O no lo trajeron durante el gobierno de Calderón? Pues fácil, para que no diga nada, ¿no? Hay un arreglo. Todo narcotraficante, toda persona tiene sus arreglos. Para menos tiempo. Ahorita lo que han sacado es que el hijo de Felipe... el hijo de el Chapo, Ovidio Guzmán, llegó a un trato con la DEA... o con la DEA y con la CIA para él dar cierta información de dónde estaba su hermano, lo último que falta, y así iban a mover a su papá a otras instalaciones donde ya iba a haber la luz del sol, ya iba a haber gente, ya no iba a estar en un agujero y metido. Entonces, ¿eso cómo se obtiene? Por un trato. Entonces, imagínate que se es capturado en México Genaro García Luna y lo hacen cantar. Y dice, sí, ¿sabes qué? Calderón
Palomino, pam, 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 tal, este. O sea, es un hilito que se puede jalar en cualquier país. Pero a Estados Unidos no le conviene porque ellos están metidos. Lo de Rápidos y Furiosos lo hicieron junto con, que eso fue lo que hablamos en el podcast anterior, el tema Rápidos y Furiosos. Fue organizado por Estados Unidos en colaboración con el gobierno mexicano y la DEA y ¿cómo se llamaba Tomás Herón también estaba ahí metido, que actualmente está en Israel. Justamente Tomás Herón está en Israel y no lo han podido extraditar, siendo que él ya está señalado de que participó con el cártel de Sinaloa. Creo que es por delincuencia organizada y tráfico de estupefacientes lo que está. Ya hablamos de Calderón. Vámonos ahora sí que más hacia adelante. Con Calderón se eleva hasta la fregada los números de homicidios dolosos, de bla, 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 todo lo que hacemos de números. Llegamos con Enrique Peña Nieto. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién llega a la presidencia? ¿Quién es Enrique Peña Nieto? ¿Qué tiene detrás? Fácil, intereses. Sí, intereses. Pero ¿quién lo pone en la presidencia? ¿Quién lo puso ahí? El mismo narcotráfico. Sí, pero lo más importante, Televisa. Algo que no tenía... La gente, ¿cómo no se podía informar con Calderón qué estaba sucediendo? Porque había muy poca forma de difundir. La televisión sí ya estaba, pero estaba como agarrando su onda. Con Peña Nieto, la televisión se sienta y todos los periodistas, como dicen los que existían para ese momento, Carlos Loret de Mola, Joaquín López Dóriga, todos, Ciro, pum, se sientan. Entonces, ¿qué pasa? La gente veía en las calles la delincuencia sucediendo todo el tiempo, pero la televisión te decía, no está pasando nada. No hay nada. Entonces, aquí es cuando te das cuenta cómo en todo un sexenio casi nadie se enteró, más que las víctimas, de que seguía una batalla horrible con el narcotráfico. Y había un vínculo, obviamente. Entonces, pasa todo el sexenio de Enrique Peña Nieto sin que nadie se entere de que el narcotráfico está de lo peor. Los únicos que sabían eran los que estaban en el norte y los que estaban en estados peligrosos. Y los estados seguros, entre comillas, eran los que eran pues controlados por otros cárteles. Yo diría que, por ejemplo, el estado de Hidalgo, bla, 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 eran como de los más tranquilos. Llegamos al de AMLO, ¿y qué pasa? Se deja la guerra. No se tira la toalla, no quiero decir que AMLO se rindió ante los narcotraficantes, o sea, no, simplemente como que se aligeró un poco y López Obrador tomó la decisión de no ir tan de frente, sino que resolver uno de los problemas principales. ¿Cómo obtiene el narcotráfico a sus elementos? ¿Cuáles son sus principales? Los jóvenes. ¿Qué hacen los jóvenes? ¿Qué genera esa necesidad de los jóvenes al unirse al narcotráfico? El dinero, faltas de necesidades. Dices, no, pues yo soy un estudiante de preparatoria y me puedo ir al narcotráfico y puedo ganar más que un profesionista, irme millonario y que me maten ya cuando tenga dentro de 3 años o ese mismo año. O sea, no, para nada. ¿Qué hizo López Obrador? Las becas, los apoyos sociales. Así de fácil. Por ejemplo, muchos dicen que no funciona en cuestión los programas sociales. Les digo, güey, claro que funcionan y es altamente, o sea, ya pudimos comprobar que los programas sociales, según el Banco Mundial, dice que gracias a los programas sociales, López Obrador en su sexenio sacó a 11 millones de personas de la pobreza. ¿Por qué? En temas de la educación, por ejemplo, puedes comparar a la juventud. Por ejemplo, tú comparas a un niño que tiene todo, come 3 comidas al día, no tiene problemas, por ejemplo, familiares con sus papás, con sus papás, va todos los días a la escuela, está bien alimentado, tiene pues una colonia muy buena, que tiene todos los servicios, etc. Y saca buenas calificaciones. Y del otro lado tienes a un niño que es pobre, no come sus 3 comidas al día, tiene problemas familiares, tiene varias carencias. ¿Tú crees que va a tener el mismo rendimiento escolar que el que come 3 veces al día y tiene todos esos beneficios? Sí. Para nada. Y es uno de los problemas también que tenía Peña Nieto en cuestión de dar becas. No se puede dar en promedio. Una calificación nunca define la inteligencia. Y además, ¿cómo le vas a pedir un buen rendimiento académico a un niño que necesita este tipo de ayudas? Necesita comer, necesita ayuda psicológica en cuestión de sus padres, necesita mejorar su calidad de vida.
Así de fácil. Sí, o sea, una de las cosas que AMLO hizo bastante es atacar las causas. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de decir, el tema de la inseguridad en este país es un problema profundo, que tiene muchas aristas, tiene muchas raíces, tiene mucho que pelearse. Si tú lo haces como cavernícola de que al carajo vamos a enfrentarlos fuego contra fuego. Como ya lo dijimos en el principio, nos superan en número, en armamento, en inteligencia, en muchísimas cosas supera el narcotráfico a los ejércitos actuales. ¿Y qué se debe de pensar? Pues más abierto. ¿Sabes qué? Si ya se intentó pelear frente a frente y perdimos, porque sí se perdió, porque hubieron más, ahora sí que más desvividos del lado del ejército que del lado de aquellos, sí se eliminaron y se desintegraron muchísimos cárteles. Pero la mayoría se unieron al de Sinaloa y fue el que se hizo más grande y que era el más poderoso en aquel momento. No, igual es el tema de, por ejemplo, de un grupo criminal. O sea, te imaginas, no sé, desviven a su líder, un líder de ahí de la colonia. Unos dicen, no, pues hay que crear nuestra propia cédula aparte de esta. O sea, es como una peste, se empieza a dividir. Sí, porque todos quieren el poder. Exacto, todos tienen el poder, así de fácil. No hay un control. Porque en el momento en que Calderón, de que yo llego y le doy todas las canicas al cártel de Sinaloa, pues dijeron muchos, yo también quiero eso. Yo los puedo enfrentar, yo sé esto, yo sé aquello. Entonces, lo que te decía, AMLO se va a algo más grande. Abre el mapa. ¿Sabes qué? Causas. Jóvenes están en el narcotráfico. Dales para que vayan a la escuela. Dales para que puedan comer y que no estén pensando en eso. Si no tienen dónde trabajar, no estudian, dales un trabajo y de ahí los conectamos con empresas para que, como dicen, tengan un futuro alterno. Que no nada más sea, pues canijo, si no alarmo en la escuela o ya me sacaron de la escuela, pues me voy. Porque igual de ahí vienen muchos problemas familiares, tú lo has dicho. O sea, si el papá tiene exceso con el alcohol porque no tiene dinero, la mamá está preocupada porque no hay dinero, los niños no tienen útiles, pues obviamente el hijo en un momento como la adolescencia es cuando sale mucha rebeldía y empiezan esas cosas como de narcotráfico, me meto a pandillas, me meto a delinquir. ¿Por qué? Porque llega uno de sus ex mejores amigos, que hace años era de los más pobres, y ahora te saluda con una nueva Toyota del año, carísima, un reloj de oro y una gorra con diamantitos, a decirle, pues, ¿cómo ven, chavos? ¿Cómo ven el negocio? Obviamente, muchos de los pues piensan, ¿sabe qué? Yo me puedo meter a eso, genero un varo, tengo las chavas, le doy tal vez una lana a mis jefes, arregla lo que hizo la película del infierno, que es una perfecta película que explica lo que era el México de 2010. Eso es lo que está existiendo, pero ahí lo explican perfecto y lo único que yo creo que faltó ahí es meter el tema de los medios. ¿Por qué? Que después lo explican en La Dictadura Perfecta. Una excelente película, o sea, literalmente Luis Estrada plasmó perfectamente lo que se vivía. O sea, un gobernador que absolutamente no daba resultados, incluso hizo lo del terremoto lo de la niña fantasma. O sea, hizo lo que en la película le llaman la caja china. Literal, está el tema de la inseguridad, está de la chingada. A la gente no le gusta ver así gente ahí despedazada y así, o sea, no. Y ahorita sí, ¿eh? Ahorita llegamos a eso. Ajá, ahorita llegamos a eso. Y hay que distraerlos con un asunto como de película. Y aquí pues está el tema de la escena de las gemelas que las desaparecieron y todo eso. Hicieron un guión completo de eso. Exactamente. Y así pues desvían totalmente la atención. Incluso, pues, con el poder de los medios, llegas a ser presidente. Sí, o sea, ahí tenemos a Peña Nieto como el más... O sea, ese fue como el poder más grande que tuvo Televisa en el país. Poner un presidente ahora sí que en la presidencia. Pero aquí lo importante que hay que recalcar es el tema de los medios de comunicación. ¿Por qué? Si nosotros pudiéramos llegar a conectar la película del infierno con La Dictadura Perfecta, sería una obra de arte más larga, pero aún más perfecta. ¿Por qué? Porque con La Dictadura Perfecta, el poder de los medios te puede explicar
Cómo todo lo que hacía el Benny, el Cochiloco, la Muñeca, todos esos en ese pequeño pueblito hacían sus fechorías, mataban, bueno, desvivían, vamos a hacer porque si no YouTube no se nos va a estresar. Desvivían, desaparecían, vendían tal cosa, repartían pues, drones, vamos a decirlo así. Repartían drones por todos lados. Y la policía estaba metida con ellos, el alcalde, básicamente el alcalde, el jefe de la policía y de los mandos de ahí los había puesto el mismo narco que era dueño del lugar. Y si a él le hubieran agregado los medios de que la gente se salía de su casa y escuchaban balaceras, tiroteos, veían cómo desaparecían gente, en su tele veían... México está luchando en gran... De hecho, sí lo mencionan. En una parte de la película del infierno lo mencionan. Lo dice en... ¿Cómo se llama esa parte? Ya. Cuando los agarran a todos, los meten a la cárcel y supuestamente llega uno de la Policía Federal. Y que hasta uno ahí se empezó a burlar del comercial. Estamos ganando y que no sé qué. La guerra contra el narcotráfico y la fregada ahí dice... Aunque no lo parezca, vamos ganando. Ándale, el JR es el que estaba diciendo eso. Exacto. Eso fue como un pequeño de cómo estaba la televisión. Pero si tú metes lo que era la dictadura perfecta, ahí, una obra de arte. ¿Por qué? Supongamos que el estado donde iban a ir estos cuates de Televisa, bueno, ahí la televisora, hubieran ido a donde estaba el Ben y todo eso, ellos no iban a grabar la balacera. Ellos no iban a grabar cómo los desvivían, porque se estaban utilizando la televisora para limpiar el rostro del estado. Entonces, actualmente, desde el 2018 hacia adelante, al parecer ahora las televisoras sí les dio ganas de enseñar desvividos, descuartizados, robos. Qué casualidad. ¿Por qué? Y con esto no estoy justificando si va bien el proyecto de Exactamente, seguridad. ese es punto y aparte. Yo lo único que estoy diciendo aquí es la gente que está viendo la tele y que ve las redes sociales actualmente, porque también ya son muy parte. ¿Cómo sabemos quién sí está ganando, qué se está ganando y quién de verdad es el malo? ¿Por qué? Porque de algún lugar se tiene que pagar esas televisoras. Antes se pagaban con el dinero del erario. Ahora, ¿con qué se están pagando? Con dinero privado. ¿Y de dónde viene mucho ese dinero privado? Del narcotráfico. Eso, como dicen, eso no tengo dudas, pero tampoco tengo pruebas. Porque eso es lo interesante. O sea, si nos pusiéramos a investigar ahorita cuánto ganaba Televisa en contratos con el gobierno federal durísimos, actualmente no lo podría ganar una monetización de YouTube, unas vistas en Instagram. No, para nada. Y ese es otro tema. El tema de el surgimiento de las redes sociales. A Peña, a finales de su sexenio, le tocó perfectamente el tema de los memes. De hecho, en la dictadura perfecta se le menciona eso. Perfectamente las redes sociales. Empezaron a surgir comunicadores de, por ejemplo, youtubers. Ya, por ejemplo, ya a finales del sexenio de Enrique Peña Nieto. Y como dice López Obrador, las benditas redes sociales. Y yo diría que gran parte de la sociedad mexicana hemos evolucionado con la búsqueda de la información, con la búsqueda de la verdad, en el tema, pues como dice López Obrador, de las benditas redes sociales, que es un tema siempre de debate, hay interacción con usuarios, con toda la población, y pues con internet te puedes meter y hacer tu propia investigación periodística, tu triada dialéctica y aplicar, como dicen... no sé, pues un análisis, crearte tu propia opinión, así de fácil. Sí, tu propio criterio, que es lo que yo le digo mucho a la gente. Créate tu propio criterio viéndolo de distintos puntos. Yo cuando hacía bastantes videos de información en TikTok, en YouTube, lo que sea, muchos me preguntaban, oye, ¿tú de dónde sacas tu información? Le digo, mira, yo hago, como dicen, la investigación internacional. Porque no solamente el Milenio, no solamente La Jornada, no solamente el Reforma, bla, 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 el Universal, son los que hacen noticias de aquí, sino también mucho país internacional. Si te pones a investigar, obviamente también el Washington Post de repente saca cosas, creo que el de California también habla a veces mucho de México, pero también de Europa. Está el DW, que no me acuerdo cómo se llama, DW, creo que ese es europeo, es alemán, creo. Y también está los rusos. También está Sputnik, está RT, etcétera. Y también está China, que a mí me gusta de China, Xinhua en español. Me gusta el Global Times, que también es chino. Entonces yo lo que hacía es me ponía a buscar en todos esos. ¿Quién decía qué? Obviamente yo veía que el Reforma, el Universal,
Incluso también podría decir que de repente la jornada, pero muy poco, casi nada, era amarillismo. No sé, Claudia... No hablamos de Claudia, hablamos de AMLO. AMLO habla sobre la reforma del Poder Judicial. Pues en el Reforma te decía, AMLO quiere acabar con no sé qué, la reforma del Poder Judicial, y obviamente los que hay siempre, pues los especialistas, los opinólogos. Ahí Joaquín López Dóriga, ahí estaba Chumel Torres, pues ahí ponían de su cosecha y hacían su desgorre para precisamente espantar. Pero yo veía un poco más de imparcialidad en Global Times y en Sputnik, que es chino y ruso. ¿Por qué? Porque son países que, pues yo diría que actualmente no tienen nada que ver con México. ¿Quién sí tiene que ver? Estados Unidos. Entonces, cuando veía, no sé, la BBC, pues a modo. Entonces, era como toda mi investigación para entender en realidad qué estaba pasando. Ahora, con el tema del narcotráfico, con el tema de la delincuencia, sí es un tema muy cañón de investigar. Pero mucho, porque no hay mucha gente investigando. Porque los desviven. Sí, exactamente. Y por eso, pues lamentablemente todavía no se resuelve el tema de los periodistas. Igual, pues es una parte muy importante en la comunicación de este país. Pero pues yo diría en cuestión de que la estrategia de seguridad de AMLO está trabajando lento, pero por lo menos está dando buenos resultados. Según los últimos datos, solamente López Obrador llegó la tendencia llegó a que no subieran los homicidios dolosos. No tanto. Se mantuvieron. Pero, ajá, sí, se mantuvieron. O sea, si se hubieran duplicado como lo que hizo Felipe Calderón, ahí sí yo dijo, no, perdóname López Obrador, pero tu pinche estrategia de seguridad estuvo de la chingada, aquí duplicaste, antes eran 30,000 de año, ahora lo estás multiplicando por 2 y los pones a 60,000. Pero eso no es lo que está pasando, lo está manteniendo. Es que la gente no entiende cómo funciona eso, o sea... Sí, para nada. Y gran parte de la confusión es gracias a los mendigos medios de comunicación comprados que pueden hacer lo que quieran con los datos y pues también hay que ser honesto, a la gente le da flojera investigar y se quedan con lo primero que oye, no, es que es total. Tantos números hay. Es que, o sea, mucha gente me decía, no, es que ve los números, ve hasta dónde están. Y yo, sí, hermano, hermana, o sea, ¿tú qué piensas? ¿Que tomar una presidencia es como reiniciar tu videojuego favorito? Así de que, a ver, le dicen a los narcos, a ver, ya va a entrar AMLO, vamos a iniciar otra vez desde el principio. Regrésense a sus puestos en sus marcas. ¿Listos? ¡Pum! Ya inicia el sexenio. Van, corran a ver cuántos pueden matar. No, y ya AMLO es el que va atrás de ellos intentándolo capturar uno por uno para que se detengan. No, así no funciona. Sino que ya es algo que va progresivamente avanzado. O sea, entra AMLO no sé, Calderón te entrega el mando con miles y millones de muertos que obviamente Peña Nieto no hace nada. O sea, me va la cacahuate y sigue. Y se sigue subiendo el número. ¿Qué hace AMLO? Lo recibe y en vez de... O sea, no puede pararlos a todos de un jalón así como de... A ver, deténganse todos, ya voy a iniciar mi sexenio. No, es de que, a ver, pum. Llega su sexenio, ya no voy a evitar que se haga más. O que vayan más rápido, sino que más lentos, alentícense o menos homicidios dolosos. Eso es como funciona, como yo lo entiendo. Mucha gente piensa de esa manera tonta que la verdad no lo entiendo. Que me diga, que lo ponga en los comentarios. ¿Sabes qué? Estás mal. Cuando llega AMLO, todos se paran los narcos, no matan a nadie y cuando inicia el sexenio, AMLO los tiene que capturar uno por uno y así puede evitar los números. No creo que así funciona. No, así no funciona para nada. Y otra cosa es que en uno de los así puntos más importantes que yo diría que fue del sexenio de López Obrador, pues la captura de líderes o de capos principales. Por ejemplo, a mí me sorprendió la diferencia, pero yo me baso en la lista de los extraditados a Estados Unidos. AMLO creo que capturó a 15 capos y en los demás sexenios máximo creo que el que más capturó fue Peña Nieto con 6, creo. Calderón con 5 y así sucesivamente. O sea, la verdad, pues es un punto. Y a Peña Nieto se le fugó una vez el Chapo. A nosotros no se nos fugó ni una vez. Bueno, porque se extraditó a Estados Unidos. Sí. Ahora, nosotros, este fue el sexenio donde más se les perdonó cosas a corruptos, narcotraficantes, etcétera, por parte del Poder Judicial, que nunca se había hecho antes. ¿Cuándo habías escuchado que el Poder Judicial metió algo de mano en algún proceso de Calderón o de Peña Nieto? Es más,
Sí. Ahí lo podemos ver con la cuenta de la esposa de García Luna. Es que lo que te estoy diciendo, o sea, si la gente cree que no hay intereses por fuera de los narcotraficantes, obviamente con políticos, pues muchos, sí, no, intereses políticos, el presidente, pero te puedo jurar que antes de que lleguen al presidente, ya hay 10,000 personas atrás que los compraron. ¿Por qué? Porque el narcotráfico genera mucho dinero, muchos intereses. Y obviamente, siendo alguien que está en el crimen organizado, no te vas por el presidente. Si no tienes entrada, como con AMLO. ¿Con quién te vas? Con el Poder Judicial. Porque son los que de verdad pueden impartir justicia. Un presidente no te puede meter a ti en la cárcel. O sea, por más que, a ver, tú vas para la cárcel. Siempre va a haber el Poder Judicial, que es el responsable de impartir la justicia en este país. Siendo una democracia, supuestamente. O sea, si estuviéramos en una dictadura, obviamente, así como el dictador, así señala uno y vámonos, fuga. Así es. Ese no es el caso de Andrés Manuel. Ese no es el caso de Andrés Manuel y no es como funciona nuestro sistema judicial, supuestamente, que ahorita ya fueron las reformas. ¿Cómo funciona? Quien te mete al bote o no es un juez, un magistrado o un ministro. Especialmente en temas de delitos del fuero federal como el narcotráfico. Que hablando de delitos de fuero federal, no solamente son del temas del narcotráfico, también, por ejemplo, son temas de documentación, de vivienda, de salud. O sea, esos delitos, por favor, les sugiero que vayan por favor a la página de los delitos del fuero federal y pueden ver la comparación entre el sexenio de López Obrador y el sexenio de Peña Nieto. Sumen en esa tabla de delitos de fuero federal quién tuvo más delitos del fuero federal. Les va a sorprender la diferencia entre Peña Nieto y López Obrador en delitos del fuero federal. Una cifra bastante que yo cuando la sumé, la verdad me sorprendió mucho. Yo dije, wow, pues si me meto a estas estadísticas, pues yo veo que López Obrador sí ha hecho un buen trabajo en temas de los delitos del fuero federal, que esto ya incluye en cuestión del narcotráfico, también el tema de secuestros, el tema de, por ejemplo, de robo de vehículo automotriz, que eso sí les puedo confirmar que eso sí se vio mucho porque yo tengo un contacto que se dedica a esto por parte de la policía. Y sí, en este sexenio sí se ha disminuido mucho ese tema de saquear los autos, de llevárselos, de venderlos por partes. O sea, sí había mucha eficiencia en el tema de seguridad, pero yo diría que sí, no sigue siendo lo suficiente. Yo diría que debería hacerse más, pero bueno, de la noche a la mañana el tema del narcotráfico y más con el territorio tan grande tenemos, no se resuelve en un sexenio. Y más que también está en el tema de la cultura del narcotráfico, que en mi opinión es un tema que se debe de resolver. Sí, aparte. O sea, yo diría que incluso no hay forma de saber si un país está seguro en su totalidad. Porque no es lo mismo alguien que vive en, no sé, en Guanajuato, a alguien que vive en Yucatán. Entonces, supongamos que está la estrategia de seguridad del gobierno federal. Pero abajo del gobierno federal están los gobiernos estatales. Y abajo de los estatales están los municipales. Entonces, ¿cómo puede controlar el gobierno federal lo que está sucediendo en el cerro de Anita, en la Sierra Gorda de... Exacto. O sea, para eso existen los gobernadores, los alcaldes, los presidentes municipales. O sea, un solo presidente pues no puede hacer mucho. Aunque él tenga las mejores intenciones, él no puede administrar todo al mismo tiempo. Para eso existen los gobernadores. Y ese es uno de los grandes problemas. Sí, y los gobernadores no pueden con todo. Pues por eso también están los presidentes municipales. Ahora, si no les gusta y creen que no es suficiente, entonces, si de verdad le quisieran echar toda la culpa a AMLO, pues entonces que le den todo el poder a AMLO. ¿Sabes qué? No hay gobernadores, no hay presidentes municipales. Todo lo va a hacer el presidente de la República. Pero eso ya no es una democracia. Ahí ya estaríamos hablando de, ¿sabes qué? De que ya es poder absoluto. Sí, o sea, si la zurra es su culpa de él. Uh-huh. Como han pasado en muchos países con dictaduras. O sea, es lo que mucha gente no entiende.
Cuando, es que me robaron y yo estoy en tal parte, pues sí, pues primero vete con lo más cercano, pues Ministerio Público. No, pues vete con tu diputado, vete con tu senador. Y del senador ya te puedes ir al gobernador. Y del gobernador ya te puedes ir entonces ahora sí con el presidente de la República. Pero yo pienso que igual es algo así como de egoísmo de la gente. Es que como a mí no me resuelves mi burbuja de alrededor, está mal todo el país. En cambio, la persona que dice, que a nosotros nos lo pueden decir, es que usted está en un lugar bien seguro, no tiene ningún problema. Es que el país está bien porque yo estoy seguro. Pero ahí eso es lo que la gente debe de dejar de pensar en lo personal y debe de tener un pacto social a lo grande de decir, ¿sabes qué? Quiero que todos y todas estemos seguros.